Hola chicos, buenas tardes. Eh, Antes que nada quiero agradecerles que se estén a quienes se están conectando y quienes se vayan a ir conectando. Eh, Mi nombre, soy Omar Torres de Equipos Comerciales, para quienes no me conocen y quienes no nos conocen. Estamos muy contentos de estar ahorita con ustedes, colaborando para este webinar. Quienes no nos conocen, Equipos Comerciales, somos una empresa con pues ya 34, casi 35 años de experiencia dedicados a equipar espacios corporativos con mobiliario, equipos o espacios también industriales con mobiliario industrial y también espacios de contract como restaurantes, hotelería, cafeterías. Y pues nada, tenemos ya bastante tiempo trabajando en esto. Sin embargo, ahora pues estamos muy contentos de poder, como parte de nuestra labor, generar este tipo de eventos en los que lo que único que buscamos es generar comunidad para todas aquellas personas, o sí hacer comunidad de todos aquellos que disfrutan o son apasionados del diseño. Entonces, quienes ya nos conozcan, pues ya habrán visto o tal vez nos hayan acompañado antes en algún otro de nuestros webinars o incluso en el año pasado en eventos, cuando todavía podíamos tener eventos presenciales. Ahora, pues por obvias razones, nuestros eventos han pasado a ser digitales y pues estamos muy contentos de que nos acompañen ahora en este webinar titulado Iconos del Diseño, que pues va a ser nuestro último webinar de este año. Esperamos y estamos planeando muchos otros eventos buscando contenidos que sean, que agreguen valor a todos, como les digo, a todos los apasionados del diseño. Entonces, pues, espero que estén después conectados a nuestras redes para poderles hacer llegar invitaciones a nuestros siguientes webinars y eventos. Sin embargo, pues ahora estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en este webinar de iconos de diseño y sobre todo muy contentos porque con este webinar iniciamos una relación con la carrera de diseño industrial del campus Querétaro aquí del TEC de Monterrey. Estamos muy contentos de poder generar estos lazos y seguramente no será el primero de los eventos sí, eventos que tengamos o acciones, estrategias que generemos en conjunto. Seguramente podremos lograr muchas otras cosas más adelante que sobre todo pues les puedan traer cosas de valor a todos los que lleguen a participar, ya sean alumnos o estudiantes o gente que ya esté dedicada al diseño, ya produciendo. Estamos muy contentos porque pues en esta ocasión nos acompaña Luis Miguel Gutiérrez Contreras, que es diseñador. Les voy a platicar un poquito de él, por si es que no lo conocen. Él es diseñador industrial con maestría en diseño y desarrollo de nuevos productos. Cuenta con una amplia experiencia en diseño de mobiliario, material POP, empaque, displays y gestión de señalización. Denme un segundito que se me cambió la pantalla. Incluyendo también análisis estructural y consultoría en diseño. Él es especialista en modelación 3D, prototipado digital, manufactura computarizada e interfaces tecnológicas para el diseño y desarrollo de productos con orientación al registro de patente y modelos industriales. Él es profesor de diseño industrial en el campus Laguna de Tecnológico de Monterrey desde el 2009 y se integró al campus Querétaro a partir recientemente y actualmente es director de la carrera de diseño industrial. Además, es asesor académico de la carrera de licenciado en diseño y líder del equipo de diseño de planes de estudios del TEC 21. Entonces, pues nada, no le quito más el tiempo a Luis Miguel, le doy la bienvenida. Muchas gracias, Luis Miguel, por estar con nosotros y te cedo la palabra. Antes de eso, la dinámica va a ser que Luis Miguel va a ir exponiendo todo el tema y si ustedes llegan a tener dudas o preguntas, pueden irlas haciéndolas saber en el chat y al final de la sesión la vamos a ir dando lectura a las preguntas para que Luis Miguel nos pueda hacer favor de irlas contestando, ¿va? Ya saben, la etiqueta o el protocolo de todo el tema de webinars, por favor ahorita mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas para no distraer a Luis Miguel. Y bueno, pues muchas gracias Luis Miguel. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Omar. Y muchas gracias a todas y todos por
estar ahorita con nosotros para poder atender esta plática, pues de un tema que en lo personal me apasiona mucho, ¿no? Y que pues creo que estamos todos aquí por lo mismo, que tiene que ver con el diseño en general, ¿no? En concreto, pues bueno, vamos a hacer un pequeño viaje a través de la historia y este viaje pues lo llevarán como protagonistas las sillas, que es un producto que pues para las personas, para la humanidad, para la gente en general, pues es determinante, ¿no? Porque la silla como producto pues tiene muchas implicaciones y muchas de ellas están sobre todo relacionadas con el tema de cómo hemos evolucionado como civilización y hacia dónde vamos, ¿no? Que es parte importante de lo que las sillas nos han dado. Y pues bueno, quiero comenzar esta presentación con un tema muy particular, ¿no? Y sobre todo ver qué es una silla. Pues para nosotros una silla pues siempre representa el típico arquetipo de pues cuatro patas, un asiento y un respaldo, ¿no? Y sabemos que una silla la utilizamos para sentarnos y esa es su función y para eso ha sido diseñada, ¿no? La realidad es que la silla como objeto o como producto representa muchas más cosas que solamente el hecho de poder sentarnos, ¿no? Sabemos que estructuralmente no solamente son estos elementos que acabo de decir, sino que una silla se compone de muchos más y que al mismo tiempo, pues depende del tipo de silla y del estilo de la silla, pues podemos encontrar e identificar más elementos que nos permitan, pues también darle una particularidad a la parte de diseño de lo que estamos observando, ¿no? De ese primer arquetipo que tenemos, lo podemos extender y lo podemos, digamos, ampliar mucho más y así poder tener sillas de diferentes tipos. Ahora, de entrada, pues sabemos que la silla pues está hecha para las personas, ¿sí? Sabemos que la silla está diseñada para que una persona se pueda sentar, que pueda reposar en una posición sedente y que pues estas sillas por normatividad y por ergonomía principalmente, pues deben de tener ciertas dimensiones, ciertos ángulos y que pues también deben de respetar ciertos convencionalismos que en la industria ya están preestablecidos, ¿no? Pero eso no quita que las sillas tengan otra intención más que solamente hacer que la persona esté cómoda o que la persona pueda realizar una actividad durante largo tiempo o que una persona pueda simplemente pues, esperar a que algo suceda, como pasa con las sillas de las recepciones o salas de espera, ¿no? En realidad sabemos que las sillas implican mucho más de lo que estamos viendo y pues podemos ver que las sillas pues pueden convertirse en un artículo de poder o pues simplemente pues un artículo pues que está ahí siempre como testigo de las reuniones, de las fiestas y de cualquier otro evento que podamos tener, ¿no? Estas dualidades que podemos encontrar o incluso se puede polarizar mucho más, pues es lo que implica un producto como una silla, ¿no? Y creo que es muy importante, o a mí en lo particular me gusta mucho llevar a mis alumnos y alumnas por este viaje. Sobre todo vinculo mucho el tema de la historia del diseño con el de las sillas, porque si bien no es el único objeto que se diseña, por ahí se cuestiona mucho de para qué una silla más, y en realidad pues yo no creo que sea una cuestión que tengamos que estarnos preguntando, ¿no? Creo que hay muchas cosas más importantes en diseño que estar pues poniendo el dedo en la llaga de que hay muchas sillas ya en el mundo que no vale la pena diseñar una más, ¿no? Definitivamente creo que nunca sobra una silla y al final estas sillas son relevantes y tienen una particularidad que hace que dentro de su contexto histórico tengan esa importancia de haber existido. Y por lo mismo, pues bueno, este viaje me encanta siempre, siempre hacerlo, ¿no? Ahora, sabiendo ya digamos, esta postura de qué es una silla y cómo nos va llevando a lo largo de la historia, yo quisiera en este punto, pues bueno, no es nada canónico ni está estipulado en ningún libro, simplemente a mí me gusta relacionar mucho los productos pues con la parte humana, con las personas que estamos utilizando, ¿no? Porque muchas veces cuando estudiamos historia del diseño, pues lo vemos desde la perspectiva de pues el contexto tal vez político, ¿sí? O tal vez el de corrientes artísticas,
pero en realidad a mí me gusta más verlo como el fenómeno de humano que está sucediendo, cómo las civilizaciones van cambiando gracias a que el diseño va avanzando y que, pues bueno, tal vez el diseño fue consecuencia de estas evoluciones humanas, pero en este momento el diseño es un actor que funciona como detonante y como catalizador de estas nuevas versiones de civilización que vamos teniendo, ¿no? Entonces, pues de entrada voy a hacer este viaje histórico viendo la silla como una manera en la cual el ser humano interpreta este producto y cómo lo puede llevar a los siguientes niveles, ¿no? Primero, pues bueno, yo quisiera ver la silla como una expresión, como un medio de expresión, ¿no? Y este medio de expresión principalmente pues está basado en pues el entorno inmediato y qué es lo que estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, yéndonos al punto más recóndito tal vez de la civilización humana, que sería la época neolítica. Por ejemplo, aquí vemos una representación de una Venus sentada, que se encontró esta figurilla en Rumanía, por allá de 4750 a 4700 antes de Cristo. Y como podrán ver, pues es una representación de una figurilla hecha en arcilla y que la silla también está hecha en arcilla y que pues es la primera, al menos registrada, digamos, representación de este objeto en la historia de la humanidad, ¿no? Aquí lo que me resulta interesante es la cuestión plástica del objeto, cómo ya había algunas intenciones de estilo sin siquiera habérselo propuesto, porque estamos hablando de un momento donde la civilización todavía ni siquiera había desarrollado la escritura como tal. Sin embargo, pues bueno, hay una primera representación muy interesante que pues es digna de estudiarse, ¿no? Y que probablemente está más relacionada al tema del entorno de naturaleza en el cual vivían las personas en aquel momento y cómo esta naturaleza se representa a través de un producto que es el que estamos viendo ahí, ¿no? De hecho, si lo traspolamos al presente, pues estas formas las vemos muy de este siglo, probablemente del siglo pasado, pero pues es simplemente esta imaginería que las personas tenían con respecto a lo que yo veo y lo que yo interpreto, ¿no? El arte ni siquiera era todavía algo que se hubiera, digamos, exaltado entre el género humano y al final, pues bueno, estamos viendo que solamente es una representación de la naturaleza implementada directamente sobre un producto o un objeto, más bien, que pues definitivamente todavía no tomaba las condiciones que vamos a ver más adelante. El siguiente ejemplo, en cuanto a este viaje, sería, hay un asentamiento neolítico muy interesante en Inglaterra, en una de sus islas muy al norte, que se llama Skara Brae, que justo encontraron secciones que eran habitadas por personas por allá del 3100 al 2500 antes de Cristo. Y si bien no vemos claramente una representación de una silla, lo que sí vemos es, digamos, un espacio habitado y ese espacio habitado totalmente hecho de piedra o de laja, que en el sitio seguramente es muy abundante, pues se nota muy bien cómo a partir de estos elementos se va construyendo y se va digamos, deformando o más bien conformando el espacio interior, ¿no? Y dentro de este espacio interior, pues el diseño de los objetos que hay al interior, pues están totalmente hechos de ese material que no está transformado, simplemente está apilado, pero le empiezan a dar una configuración interesante, ¿no? No dudo que también la manera en cómo la gente vivía pues era muy diferente, seguramente se sentaban en otras zonas, no en una silla como tal, sino más bien en el piso o bien en algunas piedras, pero nos da un indicio muy claro de cómo este, digamos, esta evolución del neolítico fue avanzando hasta llegar pues, definitivamente ya a la era de los metales, ¿no? Y pues obviamente creo que la primer gran silla que podemos encontrar a nivel histórico pues es el trono de Tutankamón, que pues por allá del 1325 antes de Cristo fue elaborado y que pues milagrosamente no fue saqueado la tumba del gran faraón y que fueron encontrados todos estos objetos al interior de una manera prácticamente preservada, como si no hubiera pasado el tiempo. Y ya empezamos a ver, digo, el brinco es muy grande,
pero empezamos a ver ya esta intención que tenía ya la civilización humana en crear productos que tuvieran esta cuestión de representar no solamente ya el entorno natural, sino también las creencias y sobre todo las ideologías que se iban planteando, ¿no? Y pues bueno, qué mejor que con la parte de la técnica artesanal y de oficios que pues durante ese tiempo se evolucionó muchísimo, ¿no? De estar tallando piedra a estar trabajando madera con hoja de oro e incrustaciones de cristal y de algunas piedras preciosas, pues nos da una, eh, pues digamos, nos refleja claramente cómo pues el avance de las civilizaciones va aunado con este poderío político que se va generando a lo largo de la historia, ¿no? Y que conforme van avanzando y conforme van cambiando estas, digamos, este pase de batuta de quién es el más poderoso, pues también los estilos van cambiando, ¿no? Y también las técnicas van mejorando por mucho. Pero creo que este es un muy buen inicio de un producto que pues seguiremos viendo cómo sigue evolucionando a lo largo de los tiempos. Ahora, por ejemplo, los griegos tenían esta bonita silla. De hecho, hay muchas imágenes de esta silla que son representaciones, pero quise poner directamente esta escultura porque representa principalmente la silla de origen, aunque no sea la silla, pero sí la vemos representada, que es la famosa silla Clismos, que todavía se hacen réplicas de ella y que pues es una silla también que ya está sumamente estilizada, ¿no? Fuera de todo el ornamento que tiene el trono del faraón, que representaba todo este poderío que tenía el gran líder. En este caso, la silla Clismos pues, representa otro tipo de poder, ¿no? Que es el poder intelectual, que es una silla en la cual los grandes pensadores podían sentarse y poder dar sus diálogos y poder reflexionar sobre la vida y sobre el entorno. Y a partir de ahí, pues bueno, lanzar estas grandes ideas al mundo, ¿no? Y pues esta silla, pues es una silla que también está ligada mucho de la mano del estilo greco, principalmente, no del romano, pero sí del griego, y que pues al final de cuentas también nos da un poco de este sabor de renacimiento que eventualmente tendrá la humanidad en algún momento más adelante. Pero sí, es bien interesante cómo ver cómo estas sillas eran parte de la gente, ¿no? Y cómo eran tan importantes dentro de pues, la comunidad y de estos momentos en los cuales platicaban. Ahora, pasándonos ya a otro momento histórico, aquí estamos viendo como los inicios o los albores de la civilización, ¿no? Pero yéndonos a otro momento, podemos ver que la silla surge ya no como una representación del entorno, sino más ya como una necesidad, ¿no? Ya no representa este poder, ya no representa a la naturaleza como tal, ¿no? Ya no representa al poder intelectual, sino ya empieza a surgir como una necesidad de, pues necesitamos un producto, pues principalmente para poder sentarnos, porque estamos realizando una serie de actividades que requieren que la persona esté sentada, ¿sí? Y a partir de ahí, pues bueno, seguimos avanzando en nuestro viaje histórico y por ejemplo, voy a dar otro brinco muy grande, voy a pasar por allá del siglo XVI, ya después de Cristo, y lo que vemos aquí es una silla italiana muy común, de hecho todavía la seguimos viendo de alguna manera, que es la silla dantesca, y que pues son sillas plegables. De hecho, si se fijan, en esta parte donde está el rosetón al centro, pues tiene un eje que permite que la silla se pueda doblar. Incluso si analizamos el mismo textil, pues no es un elemento rígido porque necesita doblarse o necesita de alguna manera ser flexible para que esta silla pueda ser llevada de un lugar a otro, ¿no? Y pues nos habla también de este momento en el cual comenzaba ya digamos, esta efervescencia por el empezar a darse cuenta que pues las personas podían estar al centro de todo y que a final de cuentas podían extender todo su pensamiento alrededor de lo que iban haciendo, ¿no? Sobre todo se da este renacimiento, que es el que yo hablaba, después de redescubrir a la cultura grecorromana principalmente,
y empezar a integrar todos estos elementos anteriores para poder de alguna manera pues dar una propuesta propia, ¿no? Y pues nos habla mucho también de esta necesidad de movilidad que tenía la gente en aquel tiempo, ¿no? En el cual, pues bueno, llevar, digo, seguramente era una silla muy pesada, pero pues bueno, a fin de cuentas nos permitía también poder transportarla de una manera más sencilla. Y pues avanzando por los siglos, por ejemplo, Oriente, dentro de su gran técnica artesanal y milenaria, y sobre todo el conocer muy bien al material y experimentar mucho con él, eh, nos permitía, por ejemplo, ver estas sillas como la Yogbak de China, que son unas sillas bien bonitas, en las cuales se nota claramente que los artesanos tenían total control de la madera, ¿no? Podemos ver incluso que estaban ya trabajando con temas de madera curva y que, pues bueno, eso lo veremos un poquito más adelante ya de manera industrializada, pero que, pues bueno, era algo muy interesante, ¿no? Combinaban estas técnicas de ebanistería con domado de madera y pues al final nos arrojan este tipo de elementos muy delicados para la época, ¿no? No vemos tal delicadeza en otro tipo de culturas, pero pues, definitivamente los orientales siempre se han preocupado por llegar al máximo nivel de hasta dónde llega este material, ¿no? Y por ejemplo, yéndonos a Francia para el siglo XVIII, pues podemos ver un sillón Luis XV, que pues bien sabemos es un sillón sumamente adornado, que tiene todos los elementos habidos y por haber representados en la madera, ¿sí? Y también en el tapiz, y que a final de cuentas, pues bueno, es parte de esta opulencia en la cual se vivía en la monarquía francesa en aquella época y que pues es un reflejo también de quiénes podían adquirir este tipo de productos, porque si bien hasta ahorita lo que hemos visto, pues prácticamente son productos que están destinados solamente para una élite, ¿no? Ya sea una élite política, monárquica o de grandes pensadores, o incluso, pues bueno, también eclesiástica, ¿no? Pero al final de cuentas, digamos, la persona común y corriente, pues estaba limitada también al tipo de productos que podía tener en aquella época, ¿no? Y de hecho, pues bueno, no hay mucho registro de ello porque lo que vemos es lo que se preservó o lo que está representado en grandes pinturas y por lo mismo, pues bueno, es difícil también tener como contextos de otros, de otro tipo de productos, ¿no? Pero, por ejemplo, esto llega a romperse totalmente con el cambio de paradigma que representó la revolución industrial por allá del siglo, perdón, aquí se me fue una X, pero es del siglo XIX, que pues bueno, fue un cambio radical en cómo las personas concebían no solamente la fabricación de productos, sino también el consumo de los mismos, porque un sillón Luis XV estoy seguro que tardaba meses en lograrse, ¿no? Porque pues, son piezas o son obras de arte, ¿no? Y necesitaba tiempo para que el artesano pudiera elaborar cada una de estas piezas que conformaban la silla y poder armarlas y poderle dar un acabado. Sin embargo, la revolución industrial cambió totalmente este proceso, lo, entre comillas, o valga la redundancia, lo industrializó y esto permitió que pues productos de estas características salieran de manera masiva, ¿no? Obviamente no destacaban por su aspecto digamos, de estilo, de belleza, de estética, sino más bien porque eran productos que podían salir rápido y que podían también venderse muy rápido, ¿no? Y también a costos bastante accesibles para digamos, el grueso de la población. Y esto, pues bueno, a final de cuentas, da un rompimiento que también genera una nueva necesidad entre los creadores de productos que pues se requieren y que se están constantemente acumulando dentro de los hogares de las personas, ¿no? Y este cambio también de paradigma en la sociedad hace que el diseño surja como una nueva manera de interpretar los objetos que se están creando, ¿no? Porque hasta ahorita todo lo que hemos visto no es diseño, ¿no? Lo que hemos visto son artes, son oficios, son esculturas, son obras de arte, etcétera, ¿no?
pero todavía no habíamos visto diseño como tal. Incluso esta silla todavía no llega al punto de que sea diseño, porque falta integrar algunos elementos, sobre todo que son los más importantes de necesidades humanas, pero a final de cuentas también está cubriendo otro nuevo aspecto de la humanidad, que es el crear estos productos industrializados. Y pues bueno, hasta aquí digamos, la humanidad llega a cubrir sus necesidades como tal y pues entramos en una nueva etapa en el cual pues interpretamos a la silla como una solución, ¿sí? Y es justo cuando el diseño entra en escena, pues principalmente en este momento pues tan importante para la disciplina que es 1951, en el cual se da la gran exhibición en Londres y que pues fue el momento en el cual se hace este maridaje entre industria y artesanía y pues se propone que por qué las industrias tendrían que fabricar productos tan feos como la silla que acabamos de ver arriba, siendo que pudieran cambiar esta propuesta por algo mucho más aceptable, algo que la gente también le gustara y que, bueno, no perdiera esta cualidad de ser productos de corte industrial, ¿no? Y pues bueno, esa gran exhibición de 1951 pues abrió la puerta para que gente que estuviera fabricando principalmente productos que fueran para, digamos, actividades de tipo cotidiano, permitiera que pues dieran otra apertura a otros materiales. Por ejemplo, aquí estamos viendo este intento de mezclar la industria o el corte industrial con un poco del artesanal, ¿no? Vemos esta silla Winfield que se exhibió en la gran exhibición en el Palacio de Cristal y que finalmente pues vemos que está completamente construida su cuerpo con esta solera de acero, ¿sí? Remachada por varios puntos, unida también por tornillería, pero que da esta intención de tener, por ejemplo, un acercamiento con el producto artesanal más tradicional, integrando algunos elementos de madera y también de cuero, ¿no? Si bien todavía faltaba esta exploración estética en los productos, ya estaba esta primera, digamos, versión y creo que es bien interesante ver que de aquí en adelante se notó que una disciplina como el diseño industrial era necesaria y requerida y que poco a poco pues fue evolucionando hasta lo que tenemos en estos momentos, ¿no? Eh, Pasando un poquito más y brincándonos un poquito más en la historia, otro hito en la historia del diseño, principalmente en sillas, es la silla 14 de Michael Tonet, que pues es una silla hermosa, o sea, es una silla que realmente cubre todas las expectativas de estética que pudiéramos buscar. Es una silla cómoda, es una silla práctica, ligera, pero realmente sus atributos no están ahí, o al menos no los que la hicieron exitosa. Su éxito realmente radicó en que, pues bueno, el señor Tonet descubrió o redescubrió tal vez, porque ya vimos que en China ya lo hacían, domado de la madera, ¿no? El poder curvar un bastón de madera por medio de pues técnicas que tal vez dentro de un ámbito artesanal no eran tradicionales, pero pues, en este caso el tener la capacidad de, digamos, instalar grandes hornos en los cuales se pudiera, por medio de vapor, hornear la madera y poder de alguna manera doblarla, domarla y poder generar las formas que por medio de una preforma o de un molde yo quisiera, pues eso es algo que rompió el mercado, ¿no? Totalmente. Y no solamente eso, sino el hecho de que la silla se pudiera desarmar y armar y aparte que dentro de un metro cúbico pudiéramos meter alrededor de veintitantas sillas, ¿no? Y esto lo podíamos enviar de la fábrica en Austria hasta pues cualquier cafetería en el centro de París para que pudieran instalar sus sillas y pues dar servicio a las personas que llegaran a tomarse un café y comerse un croissant, ¿no? Estos cambios que generó la industria, pues son derivados principalmente del diseño, ¿no? Porque aquí estamos viendo un gran trabajo de diseño en el cual pues estamos integrando todos los elementos necesarios para poder hacer un producto exitoso, ¿sí? Es un producto que se puede armar, desarmar, que se puede enviar
por lotes grandes y que al mismo tiempo es una silla resistente, es una silla duradera, ligera, fácil de dar mantenimiento y una silla muy bonita. Y pues eso prácticamente cambió todas las reglas del juego, ¿no? Y pues 100 años antes de que IKEA lo hiciera, pues el señor Tonet ya lo tenía ahí presente. Y esto, pues bueno, es digamos, una carta que no se había jugado previamente y que generó una nueva expresión en cuanto al desarrollo de un producto, ¿no? Ya no le podemos llamar un objeto o una artesanía, sino realmente ya es un producto como tal. Y pues de aquí para adelante. Y pues realmente este boom de industria, pues también tuvo repercusiones en, obviamente, los detractores de esa, digamos, de esa manera de hacer las cosas, ¿no? Aquí vemos la silla Morris del señor William Morris, que lo conocerán como, pues, el promotor del Arts and Crafts, y que, pues, su movimiento proponía que había que regresar a las raíces porque la máquina estaba dominando y la máquina no sabía realmente el arte ni el oficio y que, pues bueno, para esto se necesitaba de un artesano y de un artista para poder crear productos que tuvieran esas características, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta dinámica de crear a partir de las manos y de las herramientas, digo, todas eran análogas, pero al menos de herramientas no industriales, pues el señor Morris propone que en su taller se trabajen productos como su silla Morris, que si bien ya no son estos productos artesanales que vimos anteriormente, que están todos adornados y llenos de rosetones, de y de elementos que podemos integrar, simplemente es limpiar de todo eso, sí hacer este vínculo con la naturaleza, de alguna manera, porque es, digamos, predecesores del Art Nouveau, pero de cierta manera darle este toque también ya de corte industrial sin ser industrial, ¿sí? Porque la gente estaba ya comprando esos productos por miles, ¿sí? Y pues bueno, creo que parte del pecado del señor Morris era que pues lo que no previó es que un producto hecho a mano artesanalmente pues iba a ser mucho más costoso que el industrial, ¿no? Entonces hay cierta contradicción en sus posturas, pero al final de cuentas sentó las bases para otro tipo de dinámicas dentro del diseño y del desarrollo de productos, ¿no? Que no todo tenemos que dejárselo a la máquina, realmente siempre tiene que estar el factor humano presente para que pues un producto pueda tener alma y corazón, ¿sí? Que eso yo considero que es muy, muy importante. Y pues dentro de este esquema surge principalmente pues la corriente Art Nouveau, que pues, sabemos que es una corriente que estilísticamente está totalmente integrada a la naturaleza, no está inspirada, está integrada a la naturaleza, ¿no? Vemos esta constante relación entre elementos y pues podemos de alguna manera ver que se pudiera mimetizar si lo lleváramos a un bosque o alguna selva y prácticamente se perdería dentro de la maleza, ¿no? La intención del Art Nouveau, pues es eso, o sea, es hacer este referente a lo que vivimos, lo que respiramos en nuestro entorno y pues, representarlo. Y pues por la parte de diseño se representa muy bien, pues sabiendo que ya podemos trabajar la madera artesanalmente, no solamente con máquinas, pero sí integrando también el tema industrial y podemos permitirnos tener pues una silla tan bonita como la Guimard, ¿no? Que vemos aquí. De hecho, Héctor Guimard pues, fue quien diseñó la entrada del metro en París. Entonces, pues es muy interesante ver cómo se integran los materiales sin importar, ¿no? O sea, tanto en metal como ahora en madera, vemos exactamente la misma plasticidad. Y estoy seguro que si hubiera tenido algún otro material a la mano, como el plástico, pues seguramente hubiera sido muy feliz el señor Guimard en aquel momento. Pero vemos una evolución, sobre todo digamos, una disminución de las formas. Todavía no me atrevo a llamarle racionalización porque eso viene un poquito más adelante, pero ya empezamos a notar que esta intención del Nouveau de representar la naturaleza tan orgánicamente, también se empieza a interpretar matemáticamente, ¿sí? Y por ejemplo, esta bonita silla que es la Hill House del señor Macintosh, que pues bueno, es una silla integrada a un proyecto arquitectónico
y que totalmente está derivada de cómo se propuso la casa Hill House, pues en este caso vemos una silla que estilísticamente denota total plasticidad, pero no me refiero a la parte del material, sino totalmente a la parte del arte, ¿no? O sea, estamos viendo ya una pieza de arte más que un objeto o un producto que esté cubriendo una necesidad, ¿no? Porque al final de cuentas no es una silla muy cómoda, no es una silla muy práctica, pero sí es una silla muy bonita que se ve muy bien en un comedor, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos juegos que empiezan a tener ya los diseñadores en este momento, pues empieza a derivar también en este vínculo artístico del cual hablaba, que ya es totalmente descarado, ¿no? Sabiendo que está el movimiento de Steel y que Mondrian tiene esta reinterpretación de la naturaleza por medio de las geometrías y los colores básicos, el señor Gerrit Rietveld dijo, pues, ¿por qué no lo convertimos en un producto, no? Y al momento de integrar estos elementos y totalmente de construir la silla y volverla a reinterpretar a partir de lo que Mondrian hacía, pues nos da como resultado la silla Red and Blue, ¿no? Que es una silla que pudiera verse muy simple y probablemente en este tiempo sí lo sea, pero es una silla muy bien resuelta. De hecho, quienes hayan hecho algún ejercicio de construcción de esa silla se podrán dar cuenta que sus ensambles están totalmente y matemáticamente calculados, ¿no? Para que sea una silla resistente. Y pues bueno, resulta ser, hay quienes dicen que no lo es, hay quienes dicen que sí lo es, resulta ser una silla cómoda, ¿no? Porque también y está ya preocupándose también por la parte de las personas, analizando también las posturas que va teniendo y cómo necesita una persona sentarse, ¿no? Digo, ahí lo dejo todavía en la discusión, pudiera considerarse que no, pero pues a final de cuentas estas deconstrucciones son bien interesantes. Ahora, el mismo señor Rietveld, dentro de estas deconstrucciones, empieza a jugar con digamos, este arquetipo que tenemos de la silla, ¿no? Lo que hablaba al principio de la estructura de las cuatro patas, el asiento y el respaldo. Pues en el momento que el señor Rietveld nos da una silla diferente, es porque piensa diferente, ¿no? Y que cuestiona totalmente el decir, ¿por qué una silla tiene que tener cuatro patas, ¿no? O sea, ¿por qué ni siquiera debería tener más que una pata? Y al mismo tiempo decir, bueno, ¿por qué no lo podemos hacer de una sola, entre comillas, una sola pieza? Realmente no lo es. En el sketch o en su boceto seguramente sí estaba planteado así. Obviamente por las técnicas de la época no se pudo realizar, pero es una silla bien interesante porque es la primera vez que vemos que una silla ya no tiene esas cuatro patas, ¿no? O sea, totalmente eliminamos este paradigma de las cuatro patas y construimos una nueva manera de ver la silla, ¿no? Que hasta puede notarse un tanto juguetón, simplemente pues, sería un perfil, un garabato, pero en realidad es una construcción bien interesante, ¿no? Y también ese tema de ver cómo podemos también concebir que es una silla frágil, digo, sabemos que no lo es, pero de cierta manera se pudo haber percibido como frágil en su momento y desafiar hasta incluso las leyes de la gravedad simbólicamente, pudo haber llevado al señor Rittel a entender muy bien cuál es este juego, ¿no? De decir, ok, pues vamos a cambiar todo lo que estamos haciendo y vamos a generar una nueva propuesta. De hecho, digo, me adelanto un poquito en el tiempo, pero quería cerrar con Rietveld porque empieza también a darse un movimiento y es bien interesante este momento en la historia del diseño porque en el momento en el que empezamos a a racionalizar, perdón, y que empezamos a pensar y a saber que el diseño no solamente es hacer, sino también es pensar, se da este cruce entre pues la academia y pues la creación, ¿no? Normalmente pues sabíamos que las personas que creaban pues eran artesanos que recibían o bien aprendices que recibían este conocimiento de manera milenaria, ¿no? Y que incluso en el nivel ya industrial, pues también ese conocimiento se iba transmitiendo porque finalmente las empresas pues tenían que seguir con el legado familiar y pues el producto se tenía que seguir fabricando, tal vez experimentando nuevas versiones, pero pasaba digamos de mano en mano, ¿no?
Sí hay indicios de escuelas de diseño previamente, e incluso el Royal College tiene estudios de diseño, pero pues es hasta principios del siglo XXI que las escuelas tienen ya una intención no solamente de educar al nuevo diseñador o al futuro diseñador como pues un creador solamente, ¿no? Sino que también se da este punto en el cual se empieza a integrar un método en la manera de trabajar en el diseño. Y pues estoy hablando obviamente de Bauhaus como este primer encuentro, que bueno, también podemos ahí tener detractores que digan que Butemas en Rusia fue previa a la Bauhaus y que pues como, obviamente como Rusia fue digamos, un sistema político muy cerrado, pues no hay tanta información y que, bueno, definitivamente sí, Butemas está totalmente vinculada a Bauhaus porque es el momento en el que se cruzan también estos pensamientos y que son estos momentos de encuentro en el cual detona una misma idea en distintos puntos. Entonces creo que tanto Butemas como Bauhaus tienen digamos, este origen, ¿sí? De educar a nuevos diseñadores o futuros diseñadores para pues el cambiar el entorno, ¿sí? Y modificarlo de acuerdo al conocimiento previo y sobre todo racional de qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿sí? Empieza ya también a integrarse este tema filosófico, sobre todo, pues bueno, con ahí Johannes Itten, que tuvo ahí una participación bien interesante con los alumnos de primer semestre de Bauhaus, en el cual, pues bueno, tenían esta exploración de forma, de colores y también de trabajo con materiales primigenios, pero también de buscar la espiritualidad en el actuar y también en el crear, que eso era fundamental, ¿no? Y pues bueno, como ejemplos de sillas que se dieron durante este periodo, pues obviamente partimos con pues esta silla diseñada por Walter Gropius, que es la F51, que pues realmente es un sillón, y es un sillón que se diseñó o lo diseñó Walter, junto con pues obviamente el edificio de Bauhaus en Dessau, que fue el nuevo edificio, después de que pues bueno, salieron de Weimar, y que a final de cuentas, pues esta interpretación del sillón es bien interesante porque junto con lo que hizo Rietveld, yo también creo que Gropius tenía esta intención de fusionar las distintas, digamos, artes liberales que se estaban generando en aquel momento y poder integrarlas en una sola cosa que pues, acabó siendo el diseño industrial, ¿no? Y que, pues bueno, sabíamos que estaba artes plásticas, que había también diseño textil, había también de alguna manera arquitectura, y al conjuntar todos esos conocimientos, pues se da este boom de crear, o más bien de traspolar esta información hacia la creación de productos y definitivamente vemos todavía una influencia arquitectónica en cuanto a qué es lo que se está creando, ¿no? Vemos, por ejemplo, este sillón elevado, ¿sí? En el cual también se están rompiendo esos paradigmas y que pues uno de ellos es que estamos viendo la estructura, ¿no? Si vemos sillones previos, seguramente pues nos daremos cuenta de que mientras más ocultemos la estructura, mejor, ¿no? Hay que tapizarla y hay que, digamos, rellenarla para evitar que se vea, ¿no? De aquí al contrario, Walter dice que se vea, o sea, que hay que ver la estructura, que es importante, ¿no? Y hay que ver de qué está hecha. Entonces, es bien importante como, por ejemplo, Gropius hizo eso, como Marcel Breuer, uno de los primeros alumnos de Bauhaus, hizo también esta deconstrucción del sillón y lo que hizo fue quitarle todo lo que no servía, ¿sí? Tenemos aquí la estructura, de hecho también estaban innovando con un nuevo material que es el tubo, ¿sí? Y doblado por medio de maquinaria y cómo poder utilizar estas nuevas técnicas de manufactura a través de que, pues de crear y de construir y sobre todo de deconstruir, que fue lo que hizo, ¿no? O sea, quitó todos estos elementos que no eran necesarios del sillón y simplemente dejamos lo mínimo necesario para poder crear algo bien interesante, ¿no? Creo que Breuer, su exploración que tuvo en cuanto a los productos que desarrollaba era bien, bien interesante, ¿no? Por ejemplo, esta otra versión de Breuer de la silla, que también pues la podemos ver todavía en activo, esa se vende por millones, yo creo que en todo el mundo todavía, y que son lo mismo, ¿no?
es volver a interpretar la silla de otra manera y que pues eso nos da nuevas configuraciones del producto y que también podemos integrar incluso también temas artesanales, ¿no? Como el caso del mimbre que vemos allí entretejido. Y pues bueno, qué decir también, por ejemplo, de Le Corbusier, ¿no? Que también, si bien estuvo de alguna manera relacionado con Bauhaus, aunque no tanto, pero finalmente pues también estaba dentro de estas exploraciones de cómo poder crear a partir de esos nuevos materiales y esos nuevos acabados, pues productos que ya no solamente se vieran pues racionalizados, sino que también empezaran a tener esta característica de objetos de deseo, ¿no? De cosas que yo quiero en mi casa, lo quiero, lo necesito, porque es parte integral de un espacio arquitectónico, de un espacio interior y de pues una habitabilidad humana, ¿no? Y esto hace que Le Corbusier entendiera también muy bien cómo debía de diseñarse para el nuevo modo de vida que estaban haciendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también aquí un muy bonito diván de Le Corbusier. Y, por ejemplo, esta silla me llama mucho la atención porque, si se fijan, todos los productos de Le Corbusier eran un experimento, ¿no? Tenían el nombre de alguna versión y estaba experimentando con, pues, con esto, con la forma, con la función y acaba teniendo resultados tan interesantes como esta, por ejemplo, es una silla giratoria, ¿no? Y que hasta este punto, pues, no habíamos visto esta necesidad de tener una silla giratoria, pero definitivamente la nueva moda, el nuevo modo de vida requería que también el producto se fuera transformando y fuera evolucionando. Por ejemplo, hasta ahorita, pues lamentablemente hemos visto solamente hombres porque así lo ha marcado la historia, pero también estuve buscando algunos productos diseñados por mujeres. Lamentablemente, a nivel icónico no son tantos, pero por ejemplo, Eileen Gray, que pues fue una gran diseñadora también de este periodo, por ejemplo, también jugaba mucho y siento yo, por ejemplo, al igual que Le Corbusier, que tenía esta experimentación, siento yo que Eileen Gray se preocupaba mucho también por el estatus que el producto daba, ¿no? Por ejemplo, esta silla, que es la Bitbendun, que es una silla pues muy curiosa porque es muy lúdica, aunque no lo notamos ya, pero está totalmente inspirada en el hombre Michelin, que era una gran publicidad que se veía en los años 20 en los periódicos. Entonces, crear una silla cómoda en la cual te puedas sentar y puedas disfrutar del atardecer tal vez desde tu sala, eso es lo que Eileen Gray buscaba, ¿no? Y por ejemplo, pues bueno, ni qué decir de la silla Barcelona de Mies van der Rohe, ¿no? Que es una silla que tiene pues un potencial histórico tremendo desde que cómo surgió y la anécdota de que fue exhibida precisamente en la Feria de Barcelona y que pues estaban esperando a que llegara este jeque árabe que era muy, muy robusto y que a final de cuentas no querían que pues bueno, tuviera esta sensación de que estaban diseñando una silla especial para él, que no se fuera a romper, ¿no? Entonces el trabajo de Mies van der Rohe fue pues hacer una silla que tuviera esta capacidad estructural y de soporte de peso, pero que al mismo tiempo también fue una silla muy bonita, muy estilizada y que aparentara ser muy ligera, ¿no? Y eso lo logró tremendamente. Y pues seguimos avanzando, ¿no? Pues bueno, quisiera terminar esta etapa histórica eh, de cómo se racionaliza la silla a través de esta versión de Marcel Breuer, que pues es una silla de triple completamente, ¿no? O sea, hasta ahorita no hemos visto estos subproductos de la madera, por ejemplo. Todo ha sido, pues, sí industrializado, por ejemplo, con el caso de los metales, pero pues es de las primeras sillas que vemos hechas con triple y que pues también no solamente están hechas con triple, sino que también está doblado el triple, ¿no? Entonces el reto técnico es tremendo y hablar de 1936 y tal vez la tecnología que había en aquel momento, pues era pues difícil concebir que pudiera existir, ¿no? Ahora, pasando de este momento, pues también nos empezamos a dar cuenta de que el diseño se convierte pues en este objeto del deseo del cual hablaba, ¿no? Y que pues empieza también a tener esta cuestión de detonar la vanidad de las personas, porque finalmente sabemos que Eisenhower, después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, pues digamos, eh, convocó a las personas, a su pueblo,
a que consumieran y que compraran productos, ¿no? Y pues esto para reactivar la economía. Entonces, el diseño tuvo un boom tremendo, pero yo también considero que es una etapa que hay que revisar mucho porque pues ese boom que podemos ver como grandes iconos del diseño y que seguramente muchos de nosotros tenemos alguno en casa, pero también creo que tiene unas consecuencias tremendas porque a final de cuentas pues hizo que cambiara también la manera en cómo consumimos el producto y cómo también el tipo de materiales que se estaban utilizando nos están afectando todavía en este momento, ¿no? Entonces, sí es bien interesante estudiarlo, pero también creo que cuestionarlo y criticarlo no está de más. Y pues bueno, quisiera empezar, por ejemplo, con la silla Barrel de Frank Lloyd Wright, que pues en este punto pues ya tiene esta exaltación del Art Deco que como bien sabemos es un estilo totalmente decantado hacia el diseño y hacia lo arquitectónico, ¿no? Y ya se empieza a explotar este aspecto de objeto del deseo, sabiendo que pues, son productos que la gente va a querer tener en sus espacios, ¿sí? Pero, por ejemplo, quienes lo hicieron muy bien son Ray y Charles Ames, con una serie de productos bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, junto con la escuela que ya había dejado Manfred Breuer de cómo trabajar con triple y doblado, pues bueno, creo que tanto Ray y Charles lograron hacer una serie de productos bien interesantes, como la CIA Lounge, por ejemplo, o trabajar con nuevos materiales como la fibra de vidrio, que es a lo que me refiero, con estos materiales que tal vez no se entendía en aquel momento qué implicaba el utilizarlos, pero que pues nos dan una configuración bien diferente a lo que habíamos visto, ¿no? Esto no existía, nunca se había moldeado una silla, ¿no? Digo, salvo las que tal vez fueran hechas con triple pero realmente moldearla con un material pues de nueva generación como lo era en aquel momento las resinas junto con la fibra de vidrio y los plásticos, pues trajo una nueva, digamos, variabilidad en el diseño, ¿no? Y creo que eso permitió que las personas pudieran sentirse todavía más integradas y pudieran dar otro estilo en su hogar, ¿no? Y definitivamente tanto Ray como Charles Ames lo entendieron muy, muy bien, ¿no? Y desarrollaron una serie de sillas bien interesantes y como les digo, seguramente más de uno de nosotros tenemos una en casa y que pues siguen estando totalmente vigentes, ¿no? Pero pues bueno, la modernidad también empezó a llevarnos a otros extremos, también muy interesantes. Por ejemplo, esta silla de Gio Ponti, pues es muy bonita, es muy ligera y también tiene este toque artesanal al centro que hace que estemos todavía sin perder este vínculo artesanal del cual hablaba, ¿no? Que creo que sigue siendo esta gran tradición que el señor William Morris nos dejó y que seguimos todavía interpretando, ¿no? Pero lo interesante es que se empieza a jugar con la, digamos, la intención de los productos y, por ejemplo, este como taburete que se llama Mezzadro, que pues se generó a partir de un asiento de un tractor y que con este juego del asiento del tractor y pues colocando una base metálica y pues un soporte simplemente de madera, pues comenzamos a ver que también se empieza a jugar, ¿no? Ya el diseño deja de ser esta, digamos, de esta versión seria en la cual tenemos que hacer matemáticamente un producto y totalmente basarnos en una proporción áurea, pues no necesariamente podemos también jugar mucho con los colores, con las formas, con los elementos, ¿sí? También podemos ser sobrios, por ejemplo, como lo hizo Florence Knoll con su silla lounge, que pues, es una silla también que, un sillón totalmente clásico, ¿sí? Pero, pues bueno, por ejemplo, podemos irnos al otro extremo y crear cosas que nunca antes se habían visto, ¿no? Como la silla diamante de Bertoya, que pues también fue un reto técnico, ¿no? De cómo construir una silla a partir de puro alambre. Y pues bueno, obviamente Ray Charles Ames también vuelven a entrar a escena con su famoso, su silla lounge, ¿no? Que pues es un icono total y que yo deseo mucho tener una en casa. O, por ejemplo, pues George Nelson, que curiosamente, si no han visto el documental de Dieter Rams, se los recomiendo mucho porque precisamente va al Museo de Vitra y hace una crítica enorme del sillón de Nelson, ¿no? Que a mí me dio mucha risa porque pues cuestionaba de, pues sí, ok, entiendo que sea un producto Vitra, pero pues no entiendo, nunca entendí qué quería hacer George Nelson con esto, ¿no? Y pues bueno, empezamos a ver cómo se empieza a perder un poquito, ¿no? Ya el rumbo
aunque les digo, tenemos estos productos grandiosos que vemos de catálogo, pero al final de cuentas se empiezan ya a decantar más por el ego, pienso yo, y por esta cuestión de destacar y de pasar a los anales de la historia, más que por realmente apegarse al usuario, que creo que esto también es parte de lo que se fue perdiendo poco a poco, ¿no? Bueno, hay unas sillas también muy bonitas y que esas sí tienen una intención total de hacer una versión cómoda del producto, ¿sí? Por ejemplo, la silla Tulip, que también está hecha con fibra de vidrio. Y otra vez rompemos el paradigma de las patas, ¿no? Una sola pata o pedestal al centro para soportar todo el peso de una persona, ¿sí? O qué decir, yo creo que de mi favorita de todas, que es la Pantone, que pues es una silla que se fabricaba también en fibra de vidrio y que, pues bueno, ya Vitra, dentro de su, digamos, recapacitó también el tema de sostenibilidad y de un tiempo para acá ya las fabrica en polipropileno. Entonces, pues bueno, es una silla también muy, muy bella, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí empezamos a ver también algunos acercamientos interesantes que no son tan conocidos como Dieter Rams. Digo, Dieter Rams lo conocemos muy bien por haber sido la gran cabeza de Brown, pero en realidad, pues bueno, también Dieter tiene esta otra, digamos, versión de él que trabajaba con Bitso. Y en Bitso, pues, desarrolló otro tipo de productos, ¿no? Como mobiliario, por ejemplo. Y pues estas sillas de aluminio que son totalmente ligeras, son súper delgadas, son muy bonitas, pues nos están hablando también ya de un cambio de pensamiento, ¿no? Después de ver la estridencia de George Nelson por acá, de repente a ver algo más sobrio, más delicado, con mayores intenciones, incluso pensando hasta la parte de sostenibilidad, al integrar un material que podamos reciclar, ese tipo de cosas, pues bueno, también empieza a hacer mucho ruido en la gente de la época, ¿no? Pero pues bueno, nunca falta y pues uno de mis grandes héroes de la universidad, el señor Raymond Loewy, pues bueno, digamos, cierra digamos, este periodo con un sillón sumamente bromoso, estridente, la verdad es que fuera de lugar, probablemente todavía por la época pues se tenía esa gran opulencia, pero pues poco a poco también empezamos a ver que las casas empiezan a compactarse y pues ya no tenemos cabida para estos productos, ¿no? Pero pues bueno, creo que como cierre de un periodo, de una época, me gustó dejarlo ahí, porque realmente entramos en una época de rompimiento, ¿no? Que pues lo podemos ya llamar como se le llama, que es el posmodernismo, en el cual pues está este cuestionamiento de qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y creo que la silla en este punto entra como un proceso de crítica en el cual pues a partir de ella podemos hacer un statement de qué estamos realmente haciendo y para qué sirve lo que estamos haciendo, ¿no? Como lo ha sido todo el producto postmodernista que se ha generado, ¿no? Pues quisiera arrancar, por ejemplo, con esta silla, o este sillón, que es el Blow, que pues, de entrada, si se fijan, ya no están estos grandes nombres que durante la época del modernismo tuvimos y estos grandes iconos del diseño. Pero, pues, ¿quién dice que no se puede hacer una silla con aire, no? O sea, estos cuestionamientos de vamos a desmaterializar totalmente el producto y vamos a hacer una silla que esté hecha de aire, ¿no? Obviamente, pues hay un truco por ahí porque sabemos que tiene que estar contenido ese aire, pero ese momento de rompimiento de lo que se venía haciendo hizo que se generara una nueva manera de pensar también entre la gente que vivía en aquella época, ¿no? Porque empezamos a ver que los productos pueden ser diferentes y los podemos entender de una manera muy diferente, ¿no? O por ejemplo, ¿por qué la silla no se puede adaptar a mí, ¿no? O sea, ¿por qué la silla no puede tener mi propia forma? Definitivamente, estos ejercicios llevaban a la pregunta, perdón, a las personas a preguntarse, ¿no? ¿Para qué quiero esto? ¿Dónde lo quiero? ¿Por qué lo quiero aquí? Y pues por eso también tienen una popularidad tremenda porque al final de cuentas entienden mejor qué es lo que la persona quería más que lo que deseaba, ¿no? Y eso es como un punto muy, muy importante que el posmodernismo dejó, ¿no? O cuestionarse también con un material tan frágil como el cartón, ¿no? O sea, ¿cómo que no podemos hacer una silla de cartón? Por Dios, o sea, el cartón es un material súper resistente, solamente hay que saber trabajarlo. Y pues Frank Gehry lo entendió muy, muy bien. Y pues, por ejemplo, aquí hay
producto de Gabriela Crespi, que es una silla hecha totalmente de bambú, ¿no? Para poder sentarse a ver el atardecer y que pues es un material que hasta ese momento no estaba contemplado ni considerado, al menos no por las grandes figuras del diseño, pero que pues a final de cuentas es un material que de manera cruda se trae de la naturaleza, se corta y se pone, ¿no? Prácticamente no se procesa, salvo algunas curvas que se tienen ahí, pero es un material crudo y natural, ¿sí? O pues el extremo ya total de la crítica, que es esta silla para que el consumidor pueda descansar, que es una crítica total al consumismo de la época y que pues creo que es bien interesante ver cómo algunos artistas plásticos contemplaban que también a partir de los objetos se puede criticar, ¿no? Digo, muy al estilo Duchamp, pero realmente tiene toda esta intención de crítica hacia la sociedad. Pero pues sabemos que todos los movimientos empiezan a tener esos altibajos y pues bueno, junto con, por ejemplo, esos otros que todavía este no es un bajo, ese todavía sigue siendo un alto, por ejemplo, con todo el movimiento Memphis de cuestionar los lineamientos del diseño, ¿no? Incluso cuestionar los fundamentos del mismo diseño, de por qué los colores, por qué las formas, pues yo puedo seleccionar lo que yo quiera y sigue siendo diseño, ¿no? O sea, no tengo que basarme en una paleta de colores o en un círculo cromático, ni en una proporción áurea para decir que esto tiene que ser de alguna manera, ¿no? Y pues definitivamente Sotsas hizo muy bien con todos los productos que desarrolló. Pero como les decía, estos bajos empiezan a darse poco a poco, ¿sí? Y podemos ya ver que pues este diseño posmodernista, si bien sigue siendo crítico y sigue siendo atrevido, ya empieza a tener estos tintes comerciales que pues lo empiezan también a posicionar un poco en este tema de pues de decadencia del pensamiento, ¿no? Que es muy natural en cualquier movimiento, ¿no? Por ejemplo, este uso de materiales como el aluminio para hacer sillas muy ligeras, pues ya está totalmente orientado hacia la visión comercial de cómo el producto podría pues venderse por cientos de miles para poder, por ejemplo, tener un restaurante en una playa, ¿no? Teniendo productos que no se corroan, ¿no? O por ejemplo, pues Jasper Morrison, ¿no? Que pues es el gran diseñador de IKEA y que pues volvió a hacer prácticamente lo que hizo Tonet más de 100 años antes, ¿no? Que pues es de construir la silla para armarla, desarmarla y llevarla en una caja. Pues ahí está, ¿no? O sea, volvemos a tener estos ciclos. O bien ya estas piezas de arte, objeto, como este banquito de Philip Stark, que sabemos que siempre se enfoca en pues no en diseñar objetos inútiles, no lo voy a decir así, sino más bien en generar diseños que producen controversia, ¿no? Y que generen conversación, como él lo ha dicho. Y pues obviamente Mark Newson, heredero de todo esto, pues también sumamente polémico, ¿no? Y con un diseño muy, muy bromoso y muy pesado como mucha gente lo define a él como persona, ¿no? Que creo, nunca lo he conocido, obviamente, pero sé que muchos diseñadores dentro de su círculo pues opinan eso de él. Y pues también esos rompimientos se empiezan a dar, ¿no? Y pues me gustaría también hablar de un poquito cómo ha cambiado el diseño en estas últimas 2 décadas, ¿no? Si bien, pues no se puede, digamos, marcar históricamente la caída de las Torres Gemelas como una nueva era, pero pues bueno, creo que sí sería importante remarcar que sí fue este momento de rompimiento en el cual como civilización y como humanidad, pues nos dimos cuenta de que no estamos seguros, ¿no? Y que este hedonismo bajo el cual se vivía en el modernismo y esta negación que teníamos durante el posmodernismo, pues definitivamente pues no podíamos seguir con ese mismo estilo de vida, ¿no? Y tenemos que reflexionar que pues el hoy se puede acabar, ¿no? En cualquier momento y que mañana pues no sabemos qué vamos a tener. Y todo esto también junto con el cambio climático y pues las grandes crisis que se han ido generando, pues definitivamente empezamos el siglo pues sabiendo que necesitábamos cambiar también la manera en cómo diseñamos y que creo que es el punto en el cual nos encontramos ahorita y que pues, hacemos un diseño responsable, un diseño centrado no solamente en las personas, sino centrado en el planeta y que pues eso esperemos nos lleve a beneficios que pues fueron
pues arrasados por pues visiones previas de cómo debía de ser un producto, ¿no? Creo que un ejemplo de esta nueva visión del diseño es la Aeron Chair de Herman Miller, que pues es una silla pues totalmente orientada a que la persona que esté trabajando tal vez entre 8, 10, 12, 18 horas, no sé cuánto tiempo podamos estar en una oficina y más ahorita en época pandémica es urgente, pues necesitamos una silla que nos proteja, ¿no? Y que nos defienda de estas lesiones que tenemos en ocasiones por estar sentados en pues productos que no están hechos para ello, ¿no? Entonces, ese momento en darnos cuenta de que si no nos cuidamos hoy, mañana vamos a tener repercusiones y mañana vamos a tener consecuencias, es mucho del espíritu de esta silla, ¿no? Y mucho del espíritu de lo que se está haciendo en este tiempo con el diseño. Y por ejemplo, los hermanos Borolek, que tienen su silla vegetal, que está con esta bonita tradición que vimos desde el Neolítico, ahí pasando por la silla de Guimard en el Art Nouveau, pues sigue siendo inspirada en la naturaleza, ¿no? Pero es una naturaleza ya no, digamos, representada, ni tampoco mimetizada, sino es una naturaleza, digamos, integrada. Si bien la silla no está hecha de productos naturales como tales, pero sí es una silla que integra esta visión de dónde estamos y dónde debemos de estar, ¿no? O sea, que debemos estar totalmente integrados de un ambiente natural y que no debemos tampoco de renegar de él, porque al final de cuentas es lo único que nos va a quedar como herencia y lo estamos destruyendo. O por ejemplo el discurso que tiene Fukasawa, ¿no? Con su silla Hiroshima, para empezar desde el mismo nombre, ¿no? Que es esta total remembranza de lo que sucedió eh, más de 50 años atrás, en su momento, y que pues es una silla que tiene un discurso diferente, porque no solamente es una silla muy bonita, una silla totalmente inspirada en la tradición japonesa, sino también es una silla trabajada por artesanos y por materiales locales, ¿no? Ese tipo de visiones que se están teniendo con el diseño están totalmente impregnadas en lo que hacemos en este momento, ¿no? Y que creo que como diseñadoras y diseñadores debemos de fundamentar todo nuestro quehacer en que pues tenemos que cuidar de nuestro entorno, porque si no, nadie más lo va a hacer. Y pues si el diseño en algún momento fue el malo de la película, al producir tanto plástico, pues creo que ahora puede ser el superhéroe que nos salve de ese villano y que pues reduzca o que incluso pues regenere de alguna manera lo que se ha destruido. Y que creo que esa es nuestra labor a partir de este punto. Y pues me gustaría de alguna manera cerrar, digo, sé que aquí no vimos ninguna silla nacional, me gustaría cerrar nada más con qué pasa con México, ¿no? Dentro de este ámbito. La verdad es que no es una extensión, creo que esto da tema para revisitarlo en otro momento porque creo que hay mucho, mucho de qué hablar, pero la silla mexicana también es muy importante y muy relevante, ¿no? Pues sabemos que la silla mexicana pues tiene una tradición totalmente ligada no solamente a lo artesanal, sino a lo vernacular, que creo que eso es fundamental en nuestra cultura. Esas sillas que vemos siempre cuando vamos por la calle, que pues son sillas hechas por no sabemos, ¿no? O sea, son personas o creativos anónimos que un día agarraron una varilla y agarraron una soldadora y se pusieron a pegar indiscriminadamente elementos y a ver qué salía. Y pues si ustedes visitan cualquier ciudad de México, cada ciudad de México va a tener su propia versión de silla de la ciudad, ¿no? Un ejemplo, pues la silla Acapulco, ¿no? Que ha tenido muchas versiones y muchas, este, digamos, ha sido revisitada por varios creadores, pero pues bueno, definitivamente pues sabemos que esta silla pues de corte vernacular pues fue generada en Acapulco por allá de los años 50 como pues una silla más que se vendía entre las personas, pero que dada su estética y su simplicidad y pues también su comodidad, pues fue muy popular, ¿no? Entre las grandes estrellas del cine mexicano y norteamericano que iban a vacacionar a Acapulco en aquellas épocas, ¿no? Pero, por ejemplo, pues creo que nuestra tradición mexicana como diseñadores está totalmente ligada no solamente a lo vernacular, sino también a lo tradicional, ¿no? Estas, digamos, piezas artesanales que estamos totalmente inmersos en ella y que a final de cuentas es nuestra herencia y que por mucho que luego se hable de apropiación cultural y demás, pues creo que al final de cuentas vivimos en México, somos mexicanos
y pues no que tengamos derecho a usar indiscriminadamente cualquier elemento, pero creo que sí podemos sentirnos muy orgullosos de nuestras raíces y pues entenderlas, estudiarlas, comprenderlas e integrarnos a ellas, ¿no? A lo mejor no nacimos en Oaxaca o no nacimos en alguna otra zona donde se generan artesanías, pero no por ello no podemos integrar elementos en nuestros diseños, ¿no? Creo que Clara Porset lo entendió muy bien y bueno, a pesar de que ella no era mexicana de origen, definitivamente su visión hacia cómo la técnica artesanal podía ser reinterpretada y utilizada en productos que fueran de consumo, digamos, masivo, pero que tuvieran digamos, este vínculo todavía con nuestras raíces era fundamental, ¿no? Y creo que digamos, estas muestras que Clara generó y esos ejercicios de diseño, los podemos traer totalmente a nuestra vida cotidiana y también a nuestro quehacer como diseñadoras y diseñadores, porque creo que tenemos mucho, mucho de dónde tomar y como lo digo, no es para nada apropiación cultural si lo hacemos de una manera responsable y sobre todo consciente de que es nuestra herencia y es para todos nosotros, ¿no? Y pues nada más, creo que la última silla que voy a dejar por aquí es esta silla que, pues bueno, fue una silla ganadora del Dimueble del 2013 y que pues es una silla que tiene este perfil de mariposa. Y así la vemos en perspectiva, se pierde un poquito el encanto. Y de hecho necesita la otra silla para hacer este juego total de las alas de la mariposa espejeada. Pero es una silla que a mí me llama mucho la atención, no tanto por la forma, digo, sabemos que está muy, muy Art Nouveau en sus propuestas y probablemente, pues bueno, tiene también digamos, este vínculo con las nuevas tecnologías, ¿no? Todo este diseño paramétrico que también se está generando a partir de algunos softwares, pues esta vinculación que tiene también con la tecnología, pues nos da como esta visión a futuro, y si bien fue hace 7 años que esa silla salió a la luz, pero creo que nos da una visión a futuro de qué es lo que viene y para dónde vamos, ¿no? Y que creo que, como ya lo mencionaba, tenemos esta responsabilidad de diseñar, no solamente por crear una silla más, sino realmente diseñar por una silla que tenga esta relevancia cultural, social y que pues sea responsable con su entorno y también que sea responsable con pues las personas que están alrededor, ¿no? Y que definitivamente esa es nuestra intención y nuestra labor en este momento. Entonces, pues hasta este punto, pues, me gustaría, pues más que nada, eh, darles totalmente las gracias por haber asistido, estarme escuchando de lo que estuve platicando en este momento. Como les decía, es un tema que me apasiona y que espero que a ustedes también haya sido de su agrado. Y también comparto por aquí pues mis datos por si alguien quiere tener contacto conmigo para, no sé, platicar del tema o de alguna otra cuestión que tenga que ver con diseño. Yo encantado, a mí me encanta siempre abrir digamos, la conversación para tratar este tipo de temas, ¿no? Y pues muchísimas gracias y pues quedo aquí para sus preguntas, dudas, comentarios y pues adelante. Gracias, Luis Miguel. Estuvo increíble el recorrido que hicimos. Qué bueno que nos hiciste este viaje o este recorrido por tantas piezas icónicas. A mí en lo personal me encantó. Muchísimas gracias. A mí creo que como una de las piezas es increíble como una silla, un objeto puede generar tanta variedad e incluso hasta, como lo mencionabas, a veces obsesión de ciertos diseñadores, ¿no? De generar algo que rompa. Creo que no todo está escrito, como decías, o sea, puede haber ya demasiado y a la vez no, a la vez yo creo que es sigue siendo un objeto de deseo para diseñadores y para gente no diseñadora como yo, para gente consumidora como yo, ¿no? Que a mí me apasiona, pero para ponerlas como objetos, ¿no? En espacios que sean funcionales y que sean estéticos. Entonces, pues me encantó y muchas gracias.
se nota que te apasiona el tema y está increíble. Qué bueno que nos lo compartes. No sé si alguien tenga de los participantes que tenga alguna pregunta. En lo que nos escriben, si vemos si tienen alguna otra pregunta, ahí me gustaría nada más preguntarte, mencionaste un documental, Claro. si nos pudieras decir si es posible, si hay acceso en streaming o dónde lo podemos encontrar y si nos puedes repetir el título del documental. Claro que sí, el documental es Rams, es de Gary Hoswood, creo que se llama el director. Es un Ujú. documental de precisamente, creo que fue el año pasado o el antepasado que salió, pero Gary Hoswood lo que estuvo haciendo este año por temas de pandemia, estuvo liberando sus documentales, ¿no? Él también es el director de Objectified, de Helvética y de Urbanize, creo que se llama el de arquitectura, que es la trilogía del diseño. Y pues bueno, este documental que hizo de Dieter Rams, pues es un documental, es una carta de admiración total hacia Dieter y que la verdad es que más que, digamos, plantear su origen y su historia, es como una conversación con él desde su perspectiva actual de lo que hizo y pues lo que le queda por hacer, porque digo, aunque Dieter ya es una persona mayor, definitivamente todavía tiene mucho por hacer, ¿no? Porque si bien él vive este, en su casa y tiene su jardín de bonsáis, él todavía sigue trabajando algunos proyectos y él sobre todo hace mucho esta crítica de qué fue incluso hasta lo que él mismo hizo en su época, ¿no? O sea, tiene esta remembranza de su propio trabajo y de criticarlo de alguna manera, ¿no? Decir, bueno, yo lo hice porque este Ujú. era el momento en el que se tenía que hacer, pero yo sé que ahorita no lo haría. Incluso me llama mucho la atención que en algún momento también, pues se, 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 se pregunta a sí mismo si debió haber sido diseñador o algo más, ¿no? Porque sus pasiones eran muchas, entonces creo que una de ellas, pues afortunadamente para nosotros fue diseñador, pero pues, es botánico también, ¿no? O sea, le encanta la botánica, entonces está padre. Lo pueden encontrar seguramente en la plataforma. Déjame, voy a dejar de compartir y ahorita les encuentro rápido dónde pudiéramos verlo. Vale, digo, como ya con los datos que nos diste, ya podríamos buscarlo para ver si es que hay fragmentos en YouTube o en alguna plataforma, pues lo vamos checando. Sí, lo encuentran en Vimeo, eso sí, pero no estoy seguro de que esté ahorita abierto, porque realmente es Ok, Pero bueno, el director se llama Gary Hostwit y pues ok. sí, en su plataforma es hostwit.com, ahí van a Ah, encontrar. perfecto. Y por cierto, Mar tiene un documental muy bueno que se llama Workplace, que creo que a ustedes les va a Oh, llamar mucho la atención. uy, no, ese está increíble. Oye, nos pregunta Andrea Guarisco, dice que si tienes una silla favorita. Ok, sí. Pues mira, de las que presenté, creo que la Pantone es una silla que me gusta mucho. De hecho, yo doy una clase de modelación digital y es una silla que yo particularmente me gusta trabajar dentro de la clase, ¿no? Porque es sumamente plástica, es una silla de que es un reto en modelación, lograrla al 100% y pues también trae muy buenos resultados, pero yo creo que si me fuera ya como una favorita, así, favorita general, eh, hay una marca de sillas de Monterrey que se llama La Malinche. De hecho, aquí en casa tenemos una de ellas, que no son sillas particularmente hermosas, o sea, digo, por estilo nunca van a trascender, pero son sillas muy tradicionales y que yo recuerdo que mis abuelos tenían, digo, no sé si eran Malinche o no, pero me acuerdo mucho de chico que las veía yo en su casa, pero ya después, pues digo, esas sillas se perdieron. Y ya cuando me enteré que venían de una fábrica mexicana y que se hicieron durante mucho tiempo, en algún momento mientras vivíamos, estuvimos viviendo un tiempo en Torreón, pues en los bazares nos encontramos muchas de ellas, ¿no? Y muy, muy baratas porque se vendían muchísimo en el norte. Entonces, creo que una silla Malinche es una de mis favoritas. Yo personalmente no la conozco, pero ahora mismo, terminando esto, la voy a buscar para conocerlas. Oye, pregunta Daniela López si puedes recomendar algunos libros
que hablen de la historia del diseño. Nada más dice historia del diseño, no especifica si es diseño de las sillas o sí, pero pregunta por bibliografía. Ok, ok. Mira, de historia del diseño, pues obviamente está el clásico de Óscar Salinas, pues que es, digamos, nuestro libro pues digamos, de cabecera, ¿no? Para los diseñadores. Lo que le hace falta al libro de Óscar Salinas es yo creo que una revisión, sobre todo con esta mirada hacia el diseño mexicano. Sí te involucra, tiene un capítulo final y pues sí habla de los inicios, habla de todo este proceso que tuvo el diseño mexicano durante los años 60, 70, pero pues obviamente para en corto, ¿no? Porque pues, también la época en la que el libro se escribió pues ya tiene bastante tiempo. Yo te podría recomendar en este punto, por ejemplo, Ana Elena Malet tiene varios libros que hablan del diseño mexicano. Todavía falta, creo que necesitamos un libro de la historia del diseño mexicano, tal cual, que abarque todos sus espectros, porque pues muchas veces partimos de Clara Porce, por ejemplo, pero realmente hay mucho atrás de Clara, y que nos dan estos orígenes para poder llegar a ella y de ella hacia adelante, ¿no? Pero, por ejemplo, precisamente está un libro de sillas mexicanas que editó Ana Elena Malet por motivo de la exhibición que hubo en el Franz Mayer hace que fue hace como unos 4 o 5 años más o menos, y que fue una exposición muy, muy interesante porque sí vimos este viaje igual histórico, pero de pura silla mexicana, ¿no? De sus orígenes, porque incluso el Franz Mayer tiene una sala dedicada a mobiliario mexicano, entonces se complementaba muy bien con este mobiliario virreinal y también ya de periodo de la independencia, junto con pues, el diseño ya del siglo XX, ¿no? Entonces creo que yo buscaría lo que Ana Elena ha publicado, tanto como su libro de Clara Porset, el de Von Buren, que también fue un gran diseñador egresado de Bauhaus y que llegó a México por aras del destino y que se dedicó a producir una gran línea de mobiliario aquí. Y pues obviamente este de silla mexicana también está bien interesante. Suena súper interesante y suena como una cita para visitar el Museo Frank Mayer. Y yo personalmente no he ido, entonces ya me lo estoy apuntando aquí, de las cosas por hacer, ahora que se nos permita tener mayor movilidad. Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias. Te agradezco por tu participación y por compartirnos de tu pasión. Se nota la pasión y eso es increíble cuando alguien habla de algo que le gusta porque se vuelve ameno y lo contagia. A mí en lo personal, digo, también es uno de los temas que más me gustan y bueno, ya aprendí muchas cosas. Espero que todos los que nos acompañaron hayan igualmente aprendido algo. La sesión se grabó, entonces les podremos compartir por si quieren repetirla o compartirla con alguien más. Estén atentos a nuestras redes sociales de equipos comerciales de Querétaro. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram o en nuestro sitio web que es equiposcomerciales.mx. Y pues nada, como les había dicho al principio, vamos a seguir teniendo eventos, pero como tipos webinars así, pero ya serán hasta el próximo año. Estén atentos, síganos en nuestras redes para que puedan tener la información y puedan acompañarnos. Y Luis Miguel, yo espero que esta no sea la primera y última vez, que sean muchas otras ocasiones en las que podamos colaborar. Y como platicamos antes, tal vez no necesariamente como con webinars, sino tal vez haciendo colaboraciones con la escuela de diseño o con la carrera de diseño industrial. Nosotros estaremos encantados de hacerlo. Y bueno, pues nada, ya no te quito más el tiempo ni a todos los que nos acompañan. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan muy buena noche. Y aprovechando, pues que tengan muy felices fiestas y que seamos todos muy responsables. Gracias, Luis Miguel. Muchas gracias, Omar. Gracias a todos. Saludos. Hasta luego. Bye.